Bueno, cuando se habla de economía necesitamos recurrir a los que saben, sin lugar a dudas, porque no sé tu caso, pero el mío es los conocimientos míos académicos son bastante limitados y cuando hablamos de presupuesto... En realidad ese es un problema del periodismo en general, Fabián. El periodismo sabe un poquito de todo. Claro. Es como que es como un gran océano de 2 metros de profundidad. Sí. Es cierto que ese poquito de todo lo que habla se nota más en economía. Sí, no, y además nos sirve, ese poquito nos sirve por lo menos para preguntar con cierto... esa sería la... con eso yo ya me quedo satisfecho. Si esta entrevista puedo hacer un par de preguntas que salgan unas buenas respuestas con esta persona que vamos a charlar ahora, con eso yo estoy satisfecho. Definitivamente. Del tema económico. Claro, claro que sí, porque nos vamos a meter a hablar un poco de economía. En la provincia de Buenos Aires la economía fue clave durante esta semana. En realidad viene siendo un problema recurrente en la economía, en la Argentina, digamos, desde hace un tiempo a esta parte, sobre todo para preocupación, digamos, porque a veces la economía es motivo de charla por qué sé yo, por alguna cuestión cotidiana. Claro, pero que tiene que ver con buenos números y demás, y a veces el problema es cuando la economía se transforma en un problema, no cuando funciona. Claro. En la provincia de Buenos Aires esta semana se discutió el presupuesto, es un tema puntual, y nosotros queremos saber, más o menos, qué nivel de confiabilidad podemos tener en los presupuestos que se aprueban en la provincia de Buenos Aires, porque, por ejemplo, Scioli dice... Tenemos un presupuesto equilibrado en la provincia de Buenos Aires y su ministra de Economía, Silvina Batakis, ha dicho exactamente lo mismo. Ahora, ¿tienen un presupuesto equilibrado en la provincia de Buenos Aires? Porque a la legislatura le reclamó autorización para financiarse con un endeudamiento de 31.000 millones de pesos. Sí, y después tiene que pedir más o tiene que obtener más recursos para pagar el aumento salarial. Y eso está descartado, claro, pero por supuesto es otra constante del gobierno de Scioli. Él no presupuesta la suba salarial. Ponerle un promedio de 30% de aumento a los 500.000 trabajadores, millones más. 15.000 millones de pesos más 20.000, porque en realidad Scioli pidió 31, negociaron con la oposición para que se los vote, lo bajaron a 21.000, 35.000 millones que no están en el presupuesto. Porque una cosa es que la legislatura te autorice, y otra cosa que después salgas a buscarlo al mercado y te hagas de ese dinero para que la provincia funcione. Bueno, Jorge Remes-Lenikov es uno de los economistas más reconocidos, prestigiosos, además ha ocupado cargos públicos centrales en la provincia de Buenos Aires, en el gobierno nacional, relacionado a la cuestión económica. En el exterior, y ahora es asesor y consultor. Jorge, muy buenas noches, gracias por venir, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, si todo esto que dijimos es un disparate, dígalo, no hay ningún problema, pero si Porque no... ya reconocimos que sabemos bastante poco de economía, pero así si que no tenemos no, problema. se puede subir sobre este análisis y decirnos si la provincia realmente tiene una economía equilibrada, el presupuesto no es parámetro para decir si la economía anda bien o mal. ¿Cómo es la cuestión? ¿Cómo lo ve usted ahora que se votó el presupuesto? A ver, desde hace unos cuantos años, el presupuesto nacional y por ende el de la provincia parten de supuestos que no son realistas. El presupuesto nacional parte de una inflación muy baja, de un 15-16% y un crecimiento del 3-4% del PIB. La provincia toma eso y ningún analista económico piensa que el año que viene la inflación va a ser de ese nivel y la actividad tampoco. Entonces, lo que pasa es que los presupuestos después sirven para que el Ejecutivo tenga mayor libertad de acción. ¿Por qué? Porque si se presupuesta bajo, todo lo que venga en más, seguramente hay un artículo en el presupuesto que dice que lo que se recaude en más de lo previsto es de libre disponibilidad. Claro. Claro, efectivamente, fue motivo de discusión este presupuesto, el famoso artículo 22, que tenía que ver con la ley de administración financiera, le permitía incluso al gobernador mover partidas. Claro. Bueno, eso es otra cosa. Esa es otra cosa, ¿no? Sí. Pero va en esa misma dirección. Sí, en el tema de la discrecionalidad. O sea, con todos los fondos excedentes, claro, el gobernador en este caso, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, tendría disponibilidad en función de lo que siempre de rigor se consigna en algún artículo del presupuesto. Claro, de todas maneras, por lo que ustedes decían, yo les aclaro a los televidentes que antes de entrar o cuando estaba entrando les decía a Fabián que yo hace ya 17 años que dejé el Ministerio de Economía de la provincia, entonces no es que sigo, pero no estoy tan metido en los temas provinciales, me dedico más a las cuestiones nacionales e internacionales. Pero si el presupuesto de por sí tiene un desequilibrio que requiere endeudamiento y además no está previsto un aumento salarial, que obviamente lo que ustedes dicen es lo lógico, será 30% aproximadamente, significa que hay desequilibrio. Y el desequilibrio se resuelve
con aportes de Nación, cosa que no es fácil, porque Nación también tiene un alto déficit, o mayor endeudamiento. O sea que el equilibrio financiero del que se jacta la provincia de Buenos Aires no es tal. Y no, tiene déficit, lo cual no quiere decir de que no se pueda financiar, pero que es desequilibrado, desequilibrado. Porque la otra duda que surge cuando uno ve que los legisladores, y que el gobernador primero y después los legisladores congenian, negocian allí, dice que el gobernador dice, yo necesito 31.000 millones de pesos. Bueno, no, tanto no. Bueno, 21.000 te autorizamos a que te endeudes. Ahora, muy linda la autorización, después hay que salir a buscar la plata. Claro. Salir a buscar la plata es un problema muy serio y va a depender de lo que pase en enero, febrero con los rollouts. Porque internamente es muy difícil colocar ese dinero, porque el mercado ya está agotado, además. Es muy chico. Entonces hay que salir al exterior. Para salir al exterior se requiere autorización de Nación, pero también que Argentina esté calificando. Claro, cosa que ahora no pasa. Ahora no pasa, porque técnicamente estamos en default. Jorge, y hay mucha expectativa desde todos lados con lo que pueda llegar a ocurrir en enero. ¿Realmente hay una perspectiva de que se pueda llegar a concretar algo de esas expectativas, digamos, aún cuando se pueda negociar con los fondos? Las condiciones no van a quedar demasiado, no va a ser demasiado estricta para la Argentina, digamos, para poder realmente asomar la cabeza y salir a los mercados financieros, conseguir buenas tasas y demás. Es muy difícil responder eso, Fabián, porque, a ver, este año la Argentina termina con una caída del nivel de actividad, ¿no? Entre 1 y 2%, y una inflación del orden del 35-40%. El año que viene... La peor combinación, ¿no? Estancamiento con inflación. La peor combinación. Para el año que viene, ahí se abren dos posibilidades. Una es que no se acuerde con los holdouts. Si no se acuerda, ¿cuál es el problema? El problema es que hay pocas reservas. Entonces, Argentina no puede salir al exterior a tomar créditos, dólares, porque se necesitan dólares. Entonces puede haber más presiones sobre el mercado cambiario y es más difícil que la economía se reactive. Entonces, eso es una condición excluyente, ¿no? El ingreso de divisas y o inversiones es excluyente para poder salir de acá. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque de aquí a diciembre del año que viene hay que pagar entre 15 y 18.000 millones de dólares. Y las reservas propias son de 22.000 millones. Ahora, uno escucha a analistas, a economistas, Jorge, no sé si en algún momento incluso lo hablamos con Sargini en este programa, dice, la verdad es que se está haciendo toda una especulación acerca de lo catastrófico que puede resultar el problema con los holdouts, y default era el de la Argentina del 2001, cuando vos tenías que afrontar una deuda que era del 150% del PBI. La verdad es que esta deuda es ínfima como para que hagamos, digamos, de esto casi como si fuera un problema imposible de resolver. ¿Esto es así? Totalmente de acuerdo. En el 2001 era el 120% del PIB. Entonces todo el mundo entendía que Argentina declarara el default, porque no podía pagar. No se podía pagar. Ahora el problema con los holdouts es el 2%. O sea que es una decisión política. Es una decisión política. Por eso que yo aclaré ante una pregunta de ustedes, técnicamente es default igual. Claro. Técnicamente. Ahora, desde el punto de vista de la economía, la verdad, nadie, ningún país en el mundo va a un default por el 2% del PIB. Pero esto es una decisión política. Porque yo creo que al gobierno le ha venido bien decir patria o buitres. Claro. Y de ahí, y eso no nos lleva más profundo, digamos, no nos hunde más todavía, digo. ¿En la negociación? Sí. Mirá, los fondos buitres, se les llama buitres por algo será, ¿no? Pero ganaron el juicio. Yo me imagino que en enero la negociación va a ser muy fuerte. Claro, va a ser más dura, digamos, o tanto. Va a ser dura.
Sí, pero bueno, ahí en enero... Va a ser muy dura, sí, claro. Ahí tendrá que resolver la Argentina qué es lo que hace, porque ya en enero se supone que se cayó la famosa cláusula Rufo, claro, con lo cual a la Argentina se le soluciona muchos problemas. Sí, sí, no se ve obligado a pagar un montonazo, digamos, porque lo de los holdouts se multiplicaría si uno acepta, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. ¿Usted qué teoría tiene? Porque hay algunos que dicen, en realidad la cláusula Rufo no debiera por qué dispararse, porque la Argentina fue a los buitres y le dijo, yo te ofrezco lo que le ofrecía a todos. Y en realidad la justicia obliga al Estado a que le pague el 100%. Sí. Y en ese caso, interpretan algunos, no tendría por qué dispararse ninguna cláusula Rufo, ni ninguno de los que entraron al canje reclamar nada. ¿Usted está más de acuerdo con una teoría o con la otra? Tú has dicho una cosa que es, algunos dicen que, y es posible que, cuando uno es ministro, digamos, y tiene que firmar, si existe por más chica que sea, la posibilidad de que hagan juicio todo el resto, uno no firma. Yo entiendo la posición de algunos que dicen, yo pienso que la cláusula Rufo, como es una exigencia del juez, no regiría. Claro. Pero hay otros que estar seguro. Hay otros que dicen que sí, que puede regir. Sí, o puede eventualmente ocurrir que vayan a un juez y un juez le diga sí. Exactamente, entonces ante eso, uno que tiene que firmar, y si esperemos enero. Claro, sobre las espaldas está la responsabilidad. Es muy fuerte, porque son, a ver, si cae todo el resto, son 60.000 millones de dólares que se te vienen encima. Entonces, está bien, ya pasó, estamos en noviembre, nos quedan 40 días para llegar a fin de año, cae la cláusula Rufo, estamos liberados, y ahí va a depender del gobierno, si arregla o no arregla. Si no arregla, va a ser, como decía antes, va a ser más difícil empezar a recuperar la economía. Ahora lo pasamos a otros temas nacionales que también andan dando vuelta en función de lo que ha anunciado, por ejemplo, el Frente Renovador, que se va a presentar a la justicia la próxima semana por el tema de pago de ganancias y demás. Pero antes de irnos definitivamente de la provincia de Buenos Aires, usted fue ministro de Economía en la provincia de Buenos Aires en momentos en el que, por ejemplo, entre otras cosas, el famoso fondo del conurbano estaba vigente. Sí. Hoy se habla mucho acerca de lo dificultoso que es administrar la provincia de Buenos Aires por el déficit financiero estructural que se supone que tiene como consecuencia del recorte de la coparticipación y de haber perdido ese fondo del conurbano. ¿Es central que la provincia consiga recuperar parte de lo que perdió de coparticipación o, por caso, algo de lo que también perdió con el techo ese que le pusieron en su momento al fondo del conurbano? Sí, es muy importante que la provincia recupere puntos que se fueron perdiendo, sobre todo en el tema ese del fondo del conurbano y antes en la época de la gobernación de Armendáriz y previo también, ¿no? Que siempre se fue carcomiendo. Pero también la provincia tiene que ser rigurosa en algunas cuestiones. Cuando yo estuve en el ministerio, nosotros habíamos congelado la planta de personal, no las vacantes, la planta de personal en 270.000 empleados. En el 97 había 270, ahora hay 650. ¿Contando los docentes también? Sí, sí, claro, contando los docentes. ¿Y la policía también? Sí, absolutamente. La planta de personal. En el 97 había 270.000 empleados. Sí, así teníamos congelada la planta. Entonces había disponibilidad para hacer inversión. Cuando uno amplía la planta, porque después se fue aumentando. Pero hay más del 100% de lo que había en su momento. Sí, entonces el que sufre... ¿Y en ese proceso quién es el responsable? ¿Los sucesivos gobiernos? Y todos sí, han ido todos incorporando. han ido Bueno, pero también poco, es cierto que, digamos, en esa etapa de congelamiento, de achicamiento del Estado... No, achicamiento no. Bueno, pero no, por congelamiento de vacantes. Los servicios se prestaban. Y había dinero para inversión y para financiar los insumos hospitalarios y la policía. Jorge, digamos, la provincia, o sea, el Estado ha crecido también y ha incorporado nuevas funciones y nuevos requisitos, en fin. Por ejemplo, cuando usted era ministro no existía la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, no existía tampoco, otros organismos y no había fiscalización, por ejemplo, para defensa del consumidor. Digo, eso también hace que crezcan las platas de personal. Por supuesto, si había 270.000, vamos a suponer que uno puede aumentar 20%, 50.000 empleados más para cubrir esas cosas. Estaríamos en 300 y tantos.
Esto es un fenómeno que se ha dado lamentablemente en todo el país. Desde el año, en el 2003, en el año 2003 había 2.400.000 empleados públicos en todo el país, entre nación, provincia y municipios. Ahora hay 3.900.000. Ahora, Jorge, digo, hay 1,5 millones Claro, más. o sea que casi la mitad discúlpame, la mitad de lo que es la población económicamente activa está en el Estado. No. ¿No? La población económicamente activa son 14 millones tercio, más o menos. Un tercio. Sí. Un tercio. Estás en casi 4, un tercio. ¿Y cómo se explica lo de los docentes, por ejemplo, Jorge? O lo de los policías. Lo de los policías, siempre la provincia de Buenos Aires ha tenido una baja relación en términos de la población. Y ahora con el incremento del delito y el narcotráfico, etcétera, es entendible que aumente bastante la planta Granados de... está anunciando que va a aumentar como 100.000 más, digamos, en el próximo Sí, año. nada, bueno. Claro, yo no sé esos números, ¿no? Están hablando digamos, de llegar a 100.000 Sí. y hoy están en 50.000. Digamos, bueno, más pero digo, o menos. desde el punto de vista conceptual, eso es entendible. Ahora, Sí. en el caso de los docentes, nuevamente, si en general hay 20 alumnos por docente, y en la provincia hay 7, 8 alumnos por docente, quiere decir que ahí tenemos un problema. ¿Y eso se puede resolver y cómo se resolvería? Porque ya me imagino un paro por tiempo indeterminado de ATE, de FEPGEPA, del Frente Gremial, de todos, por la posibilidad de que no se sigan aumentando cargos o por reducir la planta de personal en la provincia de Buenos Aires. Bueno, son dos cosas distintas, ¿no? De todas maneras, una es congelar cargos o vacantes y otra es sacar gente. Sacar gente no se puede por la Constitución. O sea que eso no está en discusión. Está bien. La creación de cargos o la no creación de cargos... Congelamiento es responsabilidad del Ejecutivo, no de los sindicatos. Bueno, pero usted sabe, Jorge, lo que pasa. Usted sabe lo que pasa con los gremios y el poder que han tomado. Digamos, este año hubo 17 paros del Frente Gremial y prácticamente no se hablaba, estaban en cadena nacional los docentes hablando de lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires porque no se pasaba del 28 al 33% en el aumento, digo. Claro, pero una cosa es el aumento del salario. Que eso es lógico que los sindicatos breguen por aumentar salarios, y otra es la definición de la cantidad de los cargos necesarios. Pero los sindicatos pelean por eso también, Jorge. Bueno, pero no tiene está bien. Incorporación de trabajadores a la planta. Pero la responsabilidad del Ejecutivo. Cuando yo estaba en el Ejecutivo, durante 6 años tuvimos congelada la planta. Digamos, para el sindicato le conviene tener más afiliados por las obras sociales, etcétera. Pero uno tiene que pensar siempre en que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no es de los sindicatos. El gobierno de la provincia de Buenos Aires para los 14 millones de bonaerenses. Eso está muy bien digamos, en la teoría, pero usted sabe que pasa, la provincia ha tenido en estos años muchísimos conflictos gremiales y algunos de ellos, ¿te acordás, Albino? Los judiciales tuvieron casi 60 días paralizados los tribunales también por un trabajadores problema. de la salud es menos No, está bien, pero 25 paros en el año. Pero yo diferencio la situación de lo que es aumento salarial y aumento de cargos. Usted le diría a los gremios, si se le plantean, le diría, bueno, mire, yo les garantizo que ustedes van a ganar bien, pero no me pidan que le siga convocando gente. Es un pedido que no corresponde, Fabián. Que el Ejecutivo acepte bien, de acuerdo, es una debilidad del Ejecutivo. Jorge, no corresponde, pero lo hacen. Los gremios lo ¿Está hacen. mal hecho? No, que los gremios lo hagan va en su ADN, en su posición. Claro. Pero el Ejecutivo tiene que decir, mire, escúcheme, a mí me votó la población para gobernar la provincia de Buenos Aires y nosotros tenemos que mantener los servicios para el conjunto de la provincia de Buenos Aires. Incluso los salarios de los trabajadores. Los salarios se negocian en paritarias. Eso yo estoy totalmente de acuerdo. Y que los sindicatos pidan salario. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes han escuchado alguna vez en alguna empresa privada, en el sector privado, que los sindicatos reclamen más cargos? Bueno, pero eso también tiene que ver un poco con la economía. El Estado, en general, por ahí algunos más que otros, han asumido un rol protagónico en términos de la generación de fuentes de trabajo
cuando no hay ambiente en el sector privado como para crear. Pero hemos crecido, el gobierno dice la década ganada. Y la economía durante hasta el año 10 creció mucho. Y en todo ese periodo se crearon más cargos. Jorge, hay una contradicción. Lo cambio de temas porque no tenemos mucho tiempo y quiero una reflexión suya acerca de este punto. Ha dicho Sergio Massa en los últimos días que se va a presentar su espacio, Frente Renovador, ante la justicia para que no se cobre, por lo menos en el último mes del año, con el medio aguinaldo, el impuesto, no se retenga el impuesto de las ganancias a los trabajadores. Pero independientemente de esto, que en todo caso lo uso como disparador, la pregunta que le hago es la siguiente. ¿Se puede prescindir del cobro del impuesto a las ganancias, por lo menos a la cuarta categoría, como se conoce, que es justamente lo que se le descuenta a los trabajadores, como ha dicho que va a ser el Frente Renovador o Mauricio Macri, si asumen ellos en su Yo momento? por lo que leí, lo que dicen es que van a levantar el mínimo no imponible, no eliminar el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. Sí, para que no queden, de los que están ahora, no quede nadie en la cuarta categoría. Digamos, sería. O que queden menos, o que queden menos. Claro, exactamente, que queden menos. Yo estoy totalmente, eso se puede absolutamente, hacer. Sí. Absolutamente. Y el impuesto a las ganancias al sector, al asalariado, ¿es un concepto que es imposible de eliminar desde el punto de vista financiero tributario? Desde el punto de vista de la teoría tributaria, ¿sí o sí tiene que estar? A ver, en todos los países en el mundo, el impuesto a los ingresos existe. Los asalariados pagan impuesto, pero a partir de un mínimo más alto que el que tenemos nosotros. Claro. A ver, si... Digo, hoy que estamos en los 15.000. 12 y 15. 12 y 15. Si nosotros lo ponemos en 25 o 30, y a partir de ahí... El universo va a ser menor. El universo va a ser menor, pero, a ver, no está mal que una persona que gane más de 30.000 pesos pague impuesto a las ganancias. Lo que sí está mal, que las personas que ganan 15 o 20.000 pesos paguen impuesto a las ganancias. Ahora, ahí el problema es de la pirámide salarial en la Argentina, porque también es atendible la respuesta del gobierno en el sentido de que estamos hablando de un problema que en todo caso representa al 10, 8, 9, 10% de los trabajadores. Sí. Digo, tampoco es el problema de la mayor parte de los trabajadores en la República Argentina, el tema del impuesto a las ganancias. Sí, no, pero hay sectores que ganan 15.000 pesos, 18.000 pesos y están pagando impuestos a las ganancias. Y la verdad, yo creo que no deberían pagar impuestos a las ganancias. El impuesto a las ganancias se debería pagar a partir de 25 o 30.000 pesos. Ministro, le iba a decir, no. Licenciado. Más tranquilo. Sí. Le agradecemos muchísimo su presencia aquí. ¿Me quedó una pregunta más? Sí, me quedó pendiente una cosa más, una reflexión, porque yo siempre lo quiero aprovechar, perdón, Jorge, breve aunque sea, porque se aprobó también la reforma fiscal este año en la provincia de Buenos Aires con un aumento del inmobiliario. ¿Cómo está, digamos? Hoy por hoy el mismo gobierno te dice ahí más o menos el 76% de lo que recauda la provincia es ingresos brutos, los impuestos patrimoniales a todas las luces suman el 8% más o menos. ¿Se puede modificar también esa estructura de recaudación de la provincia de Buenos Aires para que los que más tienen paguen más? Digo, para hacer una presión más progresiva. No, eso es más difícil porque los que tienen más deben pagar más, pero... por el esquema tributario que tenemos nosotros y esos bienes personales. Porque vamos a suponer, una persona tiene tiene dinero, buena riqueza, digamos, y tiene varias propiedades, ¿no? Y paga un poco más de impuestos. Ahora, una persona tiene más plata que esa, que tiene propiedades, pero tiene... acumulada, pero tiene en billetes o en depósitos y no paga. Claro, porque ahí falta una reforma también a la financiera, ¿no? A la renta financiera. Pero, digamos, el impuesto al patrimonio es el impuesto a los bienes personales. El impuesto inmobiliario es un pedacito de bienes personales. La provincia no tiene mucho margen, ¿no? para manejar la política tributaria. Gracias, Jorge. No, te lo conté, Rino. Siempre un gusto tener a Jorge en nuestro programa, tan gentilmente nos visita cada vez que lo convocamos. Muy bien, en un ratito nada más, en minutos seguimos, no se vaya.